gotta take a little time to think things over. Como todos los días martes, a partir de las 22:30 tenemos nuestro segmento de Palabra Invertida con nuestro analista que está aquí en el estudio, Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estamos acá, como siempre, en la cuádruple transmisión. Cuádruple transmisión porque salimos por AM, por FM, por Instagram y por Facebook. O sea que si nos quieren ver, nos pueden ver, no se pueden quejar. Si nos quieren escuchar, también nos pueden escuchar. Salimos por TuneIn. Por TuneIn y también por la página de la radio, ¿no? Exactamente. am1330rosario.com.ar, así que bueno. Pronto vamos a tener cámaras en los estudios para poder transmitir también en vivo por internet, o sea que vamos a llegar al mundo. Ah, bueno, no, pero ya está, estamos completos. Estamos completos, estamos creciendo a pasos agigantados. Vamos a mandar primero los saludos correspondientes a todos los que te están siguiendo. Por supuesto, a todos los que están ahí añadiéndose a la transmisión en vivo de Instagram, que es desde mi cuenta personal, ¿no? Javier Del Ponte, si alguno tiene ganas de complementar un poco el audio con la imagen. Y también estamos desde tu cuenta personal de Facebook, ¿sí? Julio César Astorga, donde pueden seguirnos como ya lo están haciendo. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que por lo menos me está convocando, ¿no? Es decir, me interesa bastante y he estado rastreando algunas cuestiones, y tiene que ver con la función del mito, Julio. El mito. La función del mito, sí. Bien. Y por ahí uno puede ¿El mito en sí como frase o el mito, la mitología? No, claro. Nos vamos a la mitología. En relación a una revisión de la mitología, okay. Vamos a intentar desentrañar cuál es la función del mito en general. Ah, bien. ¿Sí? A ver. Es decir, primero vamos a hacer una especie de raconto, ¿no? de los relatos más importantes de la mitología, okay. Y después vamos a intentar construir esta lectura estructural, ¿no? Que nos va a llevar a una posibilidad justamente de leer la función del mito. Bien. Si uno se remite a cuestiones de acceso, digamos, universal, si uno un poquito navega por internet, va a encontrar las referencias más importantes de la mitología griega y la mitología egipcia. Bien. Empecemos con la mitología egipcia. Bien. Tenemos, dicen, en el comienzo, dos dioses principales, ¿sí? Una es Nut y el otro es Get, ¿bien? Que simbolizan el cielo y la tierra, y dan a luz a 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Bien. Por el lado de los varones tenemos a Osiris y tenemos a Set. Sí. Y por el lado de las mujeres la tenemos a Neftis y a Isis. ¿Bien? Osiris se casa con su hermana Isis y Set se casa con su hermana Neftis. Bastante, a Osiris, bastante incestuoso ya. Justamente. De bueno, entrada. detengamos ese Bien. puntito, ya lo vamos a ir rastreando. Bien. Por otro lado. Bien. En el momento en que Osiris se casa con Isis, le es dado el gobierno del reino de Egipto, ¿sí? Y para Set queda, vamos a decir así, un poquito como el desecho, ¿sí? Que es el desierto, para Set. Un poquito vamos a decir así, movido por la sed de venganza, Set se encamina en matar a su hermano Osiris. ¿Bien? Algo que efectivamente puede realizar, y lo amputa en 14 pedazos que dispersa por todo Egipto. Cuando Isis se entera de esto que realiza Set contra su propio hermano, se encamina en la búsqueda de todas esas partes de su esposo y hermano, que es Osiris, y encuentra 13. Una queda perdida, y esa que queda perdida es justamente el falo, dice. No te puedo creer. Queda perdida esa. ¿Dónde habrá quedado enterrado? No quiero andar en el tema, pero... Ahora, bien. Lo interesante es que aunque no puede encontrar el falo, aún así puede engendrar un hijo, y es Horus. Mirá vos, a partir de resucitarlo, ¿no? Porque una vez que encuentra las 13 partes, salvo el falo, lo puede resucitar, y a partir de este Osiris resucitado, y lo resucita sin... engendra a Horus. ¿Cómo lo resucita? No, lo resucita sin el falo, y lo más intrigante es que justamente puede tener un hijo sin el falo. Mirá vos. Bueno. Lo cual, en todos casos, nos podríamos preguntar si efectivamente no estaba, ¿no? Claro. ¿Y quién lo era? O también la Biblia dice que fue virgen y tuvo un hijo, o sea que... Bueno. Mitología ya y vamos a libros. vamos a tener tiempo de tocar algo de lo que es la referencia cristiana. Pero bueno,
estábamos ahí en el punto de que Osiris resucitado tiene un hijo con Isis y es Horus. Ajá. Y Horus en algún momento tiene la necesidad de tomar venganza, digamos, contra su tío, ¿sí? Que había quedado, digamos, como rey de Egipto y también del desierto. Ajá. Por lo tanto, podríamos ir tomando unos puntos. Vos dijiste, está la cuestión del incesto dando vuelta, por supuesto. Sí. Y de modo más general podríamos decir que en el origen, ¿sí?, está la familia. Ujú. ¿Ven? Y vamos a decirlo de otra manera, el amor, el odio, la guerra y la sexualidad ligado a un origen filial, endogámico. ¿Sí? O sea que tenemos una linda telenovela mexicana, empezando por la historia. Yo no sabría si, Por la mitología. si reducirlo, digamos, a esa adjetivación, digamos. Me Sí, parece pero- mucho más fascinante que una telenovela mexicana. Pero si bueno. miras una telenovela mexicana, hay historias Sí. de amores, entre la familia, de odios, de guerras, de cosas, y todo tiene Sí, que ver más sí, o menos sí, con sí. lo mismo. Sí, pero Digo yo yo, quisiera elevarlo, ¿cuánto de real y digamos, cuánto no hay en eso? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Bueno, eso es algo a lo que vamos a tener que llegar cuando hablemos de la función del mito. Bien. No sé si vamos a llegar, tal vez nos lleve 2 segmentos Sí, porque no te esto es interrumpo. largo, ¿eh? Dale. Sin embargo, detengamos estos puntos que vos encontraste. Ahora pasemos, ¿sí?, rápidamente a la mitología griega y vamos a encontrar otra vez dioses mayores, uno Ujú. representando a la tierra, que es Gea, y otro representando al cielo, que es Urano. ¿Bien? Bien. Esos dioses engendran hijos, digamos, son los primeros titanes, entre ellos está Cronos, ¿sí? Cronos, a su vez, tiene 3 hijos, ¿bien? Ajá. En esos hijos uno puede encontrar a Zeus, a Poseidón y a Ares, ¿bien? Y entre esos 3 hijos había, o mejor dicho, estaría aquel que le iba a dar muerte a Cronos, ¿no? Ujú. Esto es sabido por Cronos, se lo cuenta Gea, digamos, que es su madre, y por supuesto que digamos, el desarrollo de la historia tiene que ver justamente con el enfrentamiento de Zeus con su propio padre, que es Cronos. Atengamos, digamos, a este detalle interesante que Cronos significa tiempo, ¿bien? Y que a partir de que Zeus le abre el estómago a Cronos, ¿sí? Cronos venía... perdón, no le abre el estómago a Cronos, estoy confundiendo ahora con la... Otro dios. No, con el mismo... Ah, con el mismo, ok. con el mismo bueno, a partir, digamos, de que Zeus destruye a Cronos, ¿sí?, toma el reinado, ¿sí?, se queda con el Olimpo, le da el agua, digamos, los mares a Poseidón y el inframundo a Ares. Bien, nuevamente tenemos, lo pasé un poquito rápido justamente para destacar esto que ya habíamos encontrado, digamos, y que es el amor, el odio, la guerra y la muerte. Ajá. Dentro de la misma familia, incluso la sexualidad dentro Ajá. de la misma familia. ¿Bien? A todo esto, antes de seguir, convengamos que eran seres que no existían. Que a alguien se le ocurrió inventarlo, no es que existía el dios trueno, el dios mar, el dios... Bueno, o sea, yo no sé si no vamos- existían en ese Bueno, sentido. vos querés decir que alguien corpóreo, humano, dijo un día yo soy Zeus y lo Bueno, acreditaron, o eran los que acreditaban ser hijos de... No te olvides, Julito, que nosotros habíamos trabajado justamente lo que era esta diferenciación de ficción y realidad y la habíamos desdibujado, Ajá, ¿no? sí. Y habíamos llegado justamente a encontrar una existencia de los personajes, ¿no? Sí, Por lo menos un modo de existencia. Yo no creo que la única existencia sea justamente la corpórea. claro. Y justamente en relación a esto que habíamos planteado como el horizonte de nuestro trabajo, que es encontrar una función al mito, ¿sí? Sí. Uno podría preguntarse si justamente esta existencia, al menos a modo de relato, no tiene una función, Bien. ¿sí? Convengamos que de haber existido no tenían esos poderes. Ah, no, pues bueno. A eso es a lo que voy. El dios Pero rayo, el dios rayo, el dios sol, el dios... Pero el no, sol no, seguía está estando, bien, el rayo está seguía bien, cayendo. bien, estamos de acuerdo, A eso pero no voy. nos detengamos en los detalles de color, sino que Sí. hagamos justamente el rastreo, digamos, Bueno. de los puntos de estructura. Bueno, ¿sí? dale. Es decir, aquello que se repite, se reitera, ¿sí?, Ajá. en los relatos. ¿Bien? Sí, que y tiene que que ver no con- solamente encontramos en la mitología egipcia, sino que también encontramos en la mitología griega, e incluso también, ya que lo citaste, lo podemos traer digamos, acá a este trabajo, lo que sería el mito cristiano del origen, ¿no? Ujú. Con una interesante diferencia, y es que tanto en el
egipcio como en el griego encontramos la figura femenina y la figura masculina, y parece que el cristianismo se fagocitó a lo femenino, ¿no? Y tenemos a un Dios que parecería ser o asexual o bisexual, digamos, y que engendra por sí mismo, ¿sí? A un hombre y a una mujer. Nuevamente, ¿sí? Si de Adán y Eva producen, digamos, toda la humanidad, o procede, mejor dicho, digamos, toda la humanidad, también tendríamos entonces un origen incestuoso, ¿sí? Claro, entre hermanos, obvio. Bien. Pero igual convengamos que este tipo de dioses, digamos, a ver, no sé cómo explicarlo, porque para la iglesia la mujer no tenía alma hasta hace un siglo, más o menos. Sí, interesante referencia, por supuesto. Entonces, para ellos directamente no había opción de que haya una diosa femenina. Inclusive el hecho de que la Virgen María sea reconocida como tal, demoraron otros siglos, hacia las guerras santas llevaron a masacrar, a robar, a acabar, a diezmar a poblaciones enteras para hacer creer que había un solo Dios, y era el que ellos decían. Bueno, eso nos demandaría, digamos, todo otro trabajo, digamos, de qué pasó, digamos, con la forclusión de la figura femenina dentro de toda la política del cristianismo, porque justamente hay que decirlo con todas las letras, se trata de la política de la institución del cristianismo, digamos, y qué función tenía como contralor social. Bueno, eso nos lleva justamente a toda otra raíz de trabajo. Sin embargo, tenemos ahora puesto, vamos a decir así, tres grandes mitos, ¿sí?, que dan cuenta de el origen. ¿Bien? Sí. Tenemos el mito egipcio, tenemos el mito griego y tenemos el mito cristiano, en donde en todos hemos encontrado el odio, el amor, la guerra y la sexualidad, y todo dentro de una estructura familiar. Dentro de una estructura familiar, ¿sí? Y vos detectaste justamente esta cuestión del incesto. Bien. Ahora, que se repite en todos los mitos. Que se repite, exactamente. Ahora, tomemos una tragedia muy interesante. Nos estamos yendo de la cuestión del mito, ¿sí? Nos vamos justamente a una tragedia. Es decir, la diferencia entre el mito y la tragedia justamente es que la tragedia tiene autor. Claro, ¿bien? Autor y vida. Sí, por supuesto. Con la que acaban. Sí. Digamos. Y en la tragedia de Hamlet, ¿sí?, tragedia de Shakespeare, encontramos que en el inicio ya directamente, digamos, de la puesta en escena de Hamlet, a un Hamlet que se le es, digamos, revelada la información de que su padre ha muerto en manos de su tío y que en él recae la función de la venganza. ¿Sí? Retengan, ¿no escuchamos eso ya en el mito egipcio? Digo, este Horus, hijo de Isis y Dios y del resucitado Osiris, ¿no había emprendido la venganza contra su tío? Bien, digo, para que vayamos pescando cómo esto también no solamente aparece reproducido en los diferentes mitos, sino también aparece en las tragedias más importantes, digamos, y que siguen trascendiendo, ¿sí? ¿Vos decís que es más fácil robar un mito que pagar derechos de autor? No estoy diciendo eso, no estoy llegando a eso. Pero en cierta forma, existía la misma relación, charla familiar, y después, otro siglo después, alguien lo toma y le cambia los nombres. No es tomarlo y cambiar los nombres. No sabemos si Shakespeare, digamos, tenía conocimiento de la mitología egipcia. Claro. Digamos, lo que estoy suponiendo no es un robo de autoridad. Lo que estoy suponiendo justamente es que esto se reitera. Y si se reitera, no es por una cuestión, digamos, de apropiación o de robo, sino que justamente es porque es algo que implica, porque es algo que, si se repite, se insiste, digamos, efectivamente tiene una raigambre respecto del origen. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otra tragedia muy interesante, mucho antes, digamos, de la tragedia de Hamlet, que es justamente la tragedia de Edipo, ¿sí? Cuestión fundamental, digamos, tragedia fundamental de todo el psicoanálisis, y nuevamente encontramos la cuestión del incesto, ¿no? Parece que el destino en toda la tragedia de Edipo tiene que ver con la imposibilidad de evitar que la sexualidad de Edipo se dirija hacia su madre y que termine justamente dando muerte a su padre, y en el intento de evitar eso, ¿qué hace? Ocurre lo que intentaba evitar. Es decir, la muerte y la sexualidad en el sentido endogámico. ¿Sí? Intentaba evitarlo y se lo encuentra. ¿Qué podemos extraer de esto? La pregunta es, a ver, en el momento en el que supuestamente existió Edipo Rey, no era consciente de nada de esto. Edipo es un personaje de Sófocles. Son todos personajes, quiero decir, no existieron. Entonces, ¿de dónde sale esta versión? Bueno, esa es una pregunta mucho más interesante, Julio. Mucho más interesante. ¿Por qué?
Porque no solamente encontramos el amor, ¿sí?, la sexualidad, la muerte y el odio en los mitos, Sí. sino en las tragedias más importantes. Claro. ¿Sí? Es decir, es algo que insiste, que se reitera, ¿sí?, que aparece, vamos a decir así, como problemática. ¿Bien? Ajá. Algo que después, mucho tiempo después, Freud escribe y titula un texto que se llama La novela familiar del neurótico. ¿Sí? Ok. Que uno podría Leerla uno. podría decir la mitología familiar del neurótico. Ah, ¿no es? ¿Sí? Ajá. No dice así, pero le podríamos cambiar el título, Ok. ¿sí?, con el perdón, digamos, de Sí. Freud. Pero la mitología familiar del neurótico, ¿a dónde estamos llegando? Es que justamente, si queremos hablar de alguna especie de función del mito, es de constituir, de crear un relato sobre algo, digamos, o decir, no sobre algo, sobre el origen, vamos a decirlo, sobre el origen, ¿sí? Y que justamente de ese origen nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento. No hay saber del origen, porque justamente si el origen nos da lugar, nosotros no estábamos en el origen. Claro. Sin embargo, digamos, de alguna manera, el origen es algo que convoca, por lo menos, a ser constituido. Esa incertidumbre del quién soy y del dónde vengo, digamos, que podemos ver un poquitito más a nota de color, digamos, en la gente que es adoptada, que no sabe cuáles son sus padres biológicos. Bueno, esa búsqueda de la historia personal, ¿sí?, tiene que ver también con la necesidad de constituir justamente el mito de origen. Y si hay alguna función en relación al mito, no se trata de lo verdadero ni de lo falso, sino que justamente, digamos, de alguna manera constituye un saber al que uno se puede filiar y en el que podría dar cuenta de su propio origen. Entonces, si hay origen, siempre es relatado, siempre es construido, siempre es ficcionado. Pero porque no hay no hay un autor. posibilidad. No hay un autor que ficcione o que guione eso. Quiero decir, no hay un autor conocido de ningún tipo de mito. No, ahora estoy haciendo la inversión. Ok. me No, perdí. claro, en el mito, por No, supuesto, por eso, digamos por que eso no hay yo hablaba, autor, claro. son transmisiones orales. Claro. Sí. Ahora, cuando cité a Freud, hice una vuelta Sí. y empecé a plantear que, incluso, ¿sí?, en la pregunta subjetiva, en la pregunta singular Sí. de todo sujeto, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? La pregunta apunta a la construcción del mito. Claro. El mito, como historia, como narración, nos permite filiarnos, a un punto de origen que de alguna manera sacía la incertidumbre intolerable del origen. ¿Por qué? Porque justamente uno no está en el origen. Nadie puede dar cuenta ni de su origen ni de su muerte. Mira. Sin embargo, sabe que en algún momento comenzó a existir y que en algún momento va a dejar de existir. Claro. Sin tal embargo, cual. lo interesante es que justamente en el origen no había ningún yo, y el yo aparece luego del origen. Ajá. Entonces, al ser efecto del origen, no puede dar cuenta de su momento de origen. Y en el final. Incertidumbre. Y en el final tampoco. Claro. Porque existe en el momento inmediatamente anterior a su propia muerte. Pero en el momento en que muere ya deja de existir y no puede dar cuenta de eso. Es verdad. Digamos. Por lo tanto, hay una incertidumbre existencial, ¿sí?, Ujú. que el mito viene justamente a cumplir. ¿Bien? Entonces, la función del mito radicaría en eso, en la posibilidad de constituir un relato, ¿sí?, que nos suple la incertidumbre angustiante Sí. del existir. Está bueno eso, porque es como un lugar donde el ser humano encontró como una justificación a muchas cosas, digamos, al existir, al ser, creyendo este tipo de mitos a lo largo de la historia, fue como quedándose tranquilo, digamos, Bueno, viendo que podríamos había decir cosas eso, peores, ¿no? que había otro que, claro, que el de allá es peor, que el caso, mirá de dónde vienen. Viéndolo desde ese lado, me parece que en realidad el ser humano a través de esto lo que logró fue justificar muchas preguntas, ¿no? De dónde vengo, dónde voy. Bueno, sí, es responder muchas preguntas, Claro. claramente, digamos. Sin echarle la culpa a alguien que lo escribió, digamos, sin decir que tiene autor. Eso justifica mucho, ayuda mucho, digamos. No sé por qué te quedaste pegado en eso, después lo vamos a seguir charlando. Vamos pero a hacer terapia. lo vamos a retomar, Julio, pero de todos modos, y lo vamos a seguir el segmento que viene porque Dale. me parece que quedaron muchas cosas sin charlar y que son demasiado interesantes y que en algún punto tienen que ver con esta, a ver, hago abuso, digamos, de tu furcio, de tu confusión en este punto, Ujú. ¿no? El pasaje que hicimos del mito a la tragedia, ¿no? Sí. Es decir, de aquello que no tiene autor a lo que tiene autor. Entonces, yo lo que estaba buscando, en realidad, lo que estaba intentando rastrear es, en todos casos, el por qué se repite.
Claro. No el hecho de que, a ver, de que Shakespeare, digamos, con toda la historia de Hamlet, estructuralmente está repitiendo, digamos, la venganza de un hijo por la muerte de su padre en manos de su tío. Claro, Digamos, claro. más allá de eso, estoy llegando, o por lo menos quiero llegar, ¿sí?, a encontrar esta cuestión, digamos, de la sexualidad en torno, digamos, al origen. Ajá. Es decir, porque de alguna manera en el origen también está la sexualidad. Claro que ¿bien? sí. Entonces, esta es la punta que voy a dejar. Sin ¿bien? sexualidad no hay origen, digamos. Bueno, ¿Cómo nace una persona? Si no hay un hecho sexual de por medio, bueno. probablemente... Creo que ahí incluso Bueno, podemos hacer hoy por abuso hoy- de la metáfora que Hoy vos, ¿eh? por hoy, ahora que lo pienso, también hay fecundación in vitro, laboratorio, cosas Sí, que se lo han que no creado. quiere decir que no esté en juego la sexualidad. Claro. Bien. Bien. Digo, entonces, esto es lo último No que para vamos mucho. a decir para Sí. dejar la puntita para el segmento que viene. Como ¿sí? dijo de la Torre. ¿Eh? Sí, muy bien. Gente, si quieren consultar a nuestro psicólogo psicoanalista Javier Del Ponte, tomen nota. 153 66 4491. Repito, 153 66 4491 para charlar cosas que les queden adentro, que necesiten sacar, que necesiten exteriorizar. Ya saben, con Javier lo pueden hacer. Javi, Bueno, Julito, muchas ¿algún gracias. saludo que quieras mandar? Bueno, a todos los que estuvieron ahí siguiendo la transmisión de Instagram, a los que nos escuchan vía el medio tradicional de AM o por FM, ¿sí? Ajá. A nuestras oyentes más fieles como Lea, como Isabel, Isabel, digamos, que que están están siempre siempre allá, a pendientes. Daniela, que siempre Francisco, escribe que- mensajes, sí, a Francisco también, por también. supuesto, ¿sí? Pasari. Que sabemos que allá están. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con las noticias. Te espero el martes que viene. Hasta el martes que viene. A la misma hora en el mismo canal. Chau, chau. Chau, chau. 1330.